En programas anteriores hemos platicado de cuentos infantiles que de infantiles no tienen nada, como es el caso de El Principito. Como siempre, aquí les dejo el enlace. Hoy quiero platicarles de una novela que les garantizo que sí es para niños, porque para empezar, me la recomendó Gaby, una pequeña gran lectora que ya es parte de nuestra comunidad. ¿Empezamos? La Granja Grisham es una novela aparentemente sencilla que nos atrapa de inmediato. Les platico. David tiene 12 años y lo expulsan del internado donde estudiaron los hombres de su familia. Un colegio exclusivo y tan estricto que los alumnos siempre están castigados y créanme, los castigos son tremendos. El papá de David dice que su hijo exagera cuando le cuenta de estos castigos, porque a él le pegaban todos los días cuando estudió ahí y no sufrió ningún daño, nomás lo dejaron sin poder caminar. Aquí inicia una secuencia divertidísima donde vemos a un hombre furioso en silla de ruedas tropezándose con su esposa mientras ella trata de salvar a David de los porrazos que su padre intenta propinarle. Este libro está lleno de exageraciones y tiene la cantidad perfecta de humor para que no dejemos de reír. ¿Recuerdan al gordo y el flaco o a los tres chiflados? Este es el tipo de humor que encontramos en la novela y déjenme decirles que escribir comedia física es todo un arte. Después de esta noche de pleitos, donde además la madre es la única machacada, reciben una carta muy misteriosa. La Granja Grisham, un internado que se especializa en disciplinar a niños problema, tiene un lugar para David. Es la solución perfecta, porque este señor enfurruñado sigue preguntándose cómo castigar a su hijo de manera ejemplar y en el folleto que viene junto con la carta se especifica que el colegio está en una isla a la que no se puede llegar más que en un bote destartalado. Además cuenta con su propio cementerio y los alumnos tienen un día de vacaciones al año. A este señor, que sigue y seguirá enfurruñado, lo de un solo día de vacaciones le pareció lo más razonable que había escuchado jamás. Llamó de inmediato y le respondió el director, a quien le confesó que estaba profundamente desilusionado de su hijo porque había tenido la esperanza de que siguiera sus pasos o cuando menos las huellas de su silla de ruedas. Es imposible dejar de reír y es impactante cómo de la risa pasamos al sobresalto, porque en la Granja Grisham suceden una cantidad de cosas que realmente nos espantan. Llegamos a sentirnos atrapados, perseguidos, con miedo, sin refugio y sin poder escapar. Con esta novela viajamos a esas noches cuando nos asustaba ir a la cocina por un vaso con agua o escuchábamos ruidos extraños como la madera crujiendo o al viento cuando soplaba muy fuerte y veíamos estas figuras que se forman en la oscuridad probablemente a causa de algún reflejo. En esta historia los personajes son únicos. Cuando David llega a la isla, lo recibe un hombre tan deforme que, en palabras de David, si hubiera sufrido un accidente automovilístico y después cayera dentro de una trituradora industrial, su apariencia mejoraría considerablemente. Este pobre hombre le platica a David que de niño buscó trabajo en un espectáculo de fenómenos, pero le dijeron que estaba sobrecalificado para el puesto. Y la lista sigue. El capitán de la lancha que los lleva se llama Capitán Malasangre. La isla Calavera, el subdirector del colegio, el señor Traga Crudo. Y les platico de algunos profesores. El señor Oxiso despide un fuerte olor a algas marinas. La señorita Pedicure tiene los dientes perfectos, pero los guarda en un vaso. Monsieur Lelou nunca da clase cuando hay luna llena y cuando sí la hay, se escuchan aullidos con acento francés. Además, la granja está llena de secretos y un misterio que nos urge descubrir. Una noche, David consigue escapar. Quiere pedir ayuda a la policía, pero ¿quién va a creerle a un niño de 13 años que está asustado porque ve fantasmas? Cuando descubre una biblioteca, decide entrar porque, en palabras suyas, por fin había algo que podía hacer, informarse más, porque entre más supiera, mejor podría defender su caso, y los libros le parecieron el mejor lugar para empezar. Ahora, la cereza del pastel. Además de este sarcasmo que nace de la ingenuidad, el autor se da el lujo de burlarse de la perfección que presumen algunos escritores, como cuando leemos que llega un inspector al colegio. Cito:
Les brindó una sonrisa pequeña y oficial y un apretón de manos breve y oficial, y luego comenzó su visita oficial. Era realmente muy oficial. En todos los lugares tomó notas y, de vez en cuando, hizo algunas preguntas cuyas respuestas anotó con letra clara y oficial. Este párrafo nos desconcierta porque la historia cuenta con un gran vocabulario y palabras que podrían resultar complejas son fáciles de comprender porque están bien colocadas. Al inicio les comenté que La Granja Grisham es una novela aparentemente sencilla, porque si nos detenemos a reflexionar en las propuestas del autor, sin moralejas ni lecciones de vida, descubrimos conceptos importantes. Este es un libro que, además de fomentar en nuestros jóvenes el amor por la lectura, nos recuerda que vivimos en una sociedad llena de prejuicios que nos limitan y que si queremos ser verdaderamente libres, necesitamos dejar de juzgar a los demás, mirar hacia adentro de nosotros y descubrir qué nos hace únicos, porque todos tenemos habilidades que debemos desarrollar al máximo para vivir en armonía y conocer la felicidad. Recuerden, la literatura moldea nuestra forma de pensar. Ya lo hemos platicado en otros programas, con otros libros como El retrato de Dorian Gray. Aquí les dejo el enlace. La Granja Grisham tiene una segunda parte, El Grial Oculto. Su autor, Anthony Horowitz, es un escritor británico que cuenta con un montonal de libros para niños y jóvenes, toda una mina que podemos explorar. Mi preciosa Gaby, gracias por esta divertidísima novela y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad. Va mi trivia. Un joven viaja a las Amazonas con su abuela, una gran periodista, para documentar la existencia de una criatura mítica. Les doy una pista, fue publicada en el 2002. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Compartan y ayúdenme para que esta comunidad siga creciendo. Ahora díganme, ¿qué libro les despertó el amor por la lectura? Soy Ina Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Los abrazo. Gracias.